Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, cinéfilos, cinéfilas al nuevo directo de Mi Cine Clásico. Sabéis que nosotros tenemos de dos a tres directos cada semana. Ayer teníamos que hacer un directo de acción, lo tuvimos que posponer hasta mañana, o sea, después cuando acabemos este directo os diremos qué hora empezaremos el directo de mañana hablando de cine de acción, pero hoy no tenemos cine de acción. Los jueves sabéis que o son pelis de cine clásico o cine de terror, fantaterror europeo, cine raruno, como decimos nosotros a veces. Y para el cine raruno y de fantaterror, terror y sobre todo terror europeo y americano, nosotros siempre tenemos a nuestro amigo del norte, podríamos llamarlo así, nuestro amigo Luis. ¿Cómo estamos, Luis Uraga? Pues aquí estamos, con 4 películas que se estrenaron casualmente en el mismo año, en Sí. 1981. Eso he visto y me he dicho, ostras, qué casualidad que sean pelis que se estrenaron el mismo año, ¿no? Eso es. Y bueno, fueron 4 películas que llegaron al panorama cinematográfico americano para romper un poco la tradición que se había establecido, que era hacer secuelas en aquel momento de Halloween y de Viernes 13, que era lo que se Claro. estaba haciendo. Porque la verdad es que si miramos un poquito la historia del cine americano, tampoco tiene mucha tradición en cine de terror si salimos de la serie B, es decir, de lo que se hacían en aquellas los audiocines, en las sesiones de tarde, aquellas películas de, yo qué sé, pues el increíble hombre menguante, la mujer de los mil pies, aquellas cosas que eran todas de serie B. Lo que era Hollywood no tenía una tradición propia de hacer cine de terror y entraron con ello con películas como Halloween o Viernes 13. Sin embargo, estas 4 películas que vamos a ver hoy, que son 4 películas muy afines a los fanáticos del cine de culto, fueron 4 películas independientes que pretendieron un poquito romper con esa tradición que se había establecido, hacer secuelas de algo que ya se había hecho y había tenido éxito. Pues bueno, sí, ya sabemos que nosotros siempre que tenemos cine fantaterror, terror, habitualmente también nos gusta un poco ir hacia la serie B, ir hacia cosas que la gente tampoco no conoce, o sea, no acostumbramos, porque podemos hablarlo, ¿no? Pero no acostumbramos a hablar, por ejemplo, del Exorcista o del Resplandor, ¿no? Porque esto lo ha visto todo el mundo. Entonces, lo interesante también a veces es simplemente recomendar pelis que no he visto la mayoría de gente, incluso yo que ya sabes que te dejo un poco elegir a ti los temas porque tú sabes bastante más de este género que yo. La verdad es que en general me sorprende bastante porque son pelis que no he visto, que no tienen un presupuesto muy alto y que en general rinden bastante bien, digamos así. Las 4 tuvieron bastante buen funcionamiento en taquilla. Uh-huh. Unas mejor que otras, pero funcionaron bastante bien en taquilla. Uh-huh. Pues empezaremos, como son todas las del mismo año, pues da igual por la que comencemos, lo que seguiremos digámoslo así, el guión que hemos hecho con el ChatGPT. En principio, la primera que tenemos, en este caso con nuestro amigo el ChatGPT, en este caso será una peli que igual a alguien le va a sonar en cierta manera o la intérprete, ¿no? En este caso, la película es Cumpleaños Mortal. Es una película que se llama en inglés Happy Birthday to Me. Es una película de 1 hora y 50 minutos de 1981. Nos dice, en la valiosa Crawford Academy, el grupo de amigos de Virginia comienza a desaparecer años después de los horribles eventos que le sucedieron de niña cerca de su cumpleaños. Dirección de J. Lee Thompson, con guionistas John C. W. Saxton, Peter Hobbin o Timothy Bond, y las intérpretes, pues Melissa Sue Anderson, que es la que hemos dicho antes de empezar con Luis, que nos acordábamos que era la niña ciega de La Casa de la Pradera, la serie La Casa de la Pradera, que la serie, ¿qué era? ¿Te acuerdas si era 70s o 80s? 70s. 70s, ¿no? Yo creo que a finales de los 70, Vale. por lo menos en España se vio en esa época, a finales de los 70, porque cuando llegó esta película a España, yo me recuerdo haberla visto de chaval en el cine, sería como el año 82, 83, y ella ya había crecido un poco. Aquí en Sí. esta película está un poquito más Sí, desarrollada. sí, sí. Después también tenemos a Glenn Ford, uno de los grandes actores del cine. Lawrence Dunn, Sharon Acker, Franz Gillan o Tracy Breckman. También a Matt Craven
como Steve Maxwell, que Matt Craven a mí me sonaba. Cuando estaba viendo la peli decía, este tío a mí me suena haberlo visto. Y claro, Matt Craven yo lo he visto en más de una película. Y por eso me sonaba. Jack Bloom o Lenore Zan, por ejemplo, ¿no? La nota que tiene la película, pues 6,6, 6 justo, de 12.000 votos, siendo la nota más usada el 6 con un 26,2% de los votos, seguido del 7 con un 20,2%, seguido del 5 con un 15,2% y seguido del 8 con un 10,4%. ¿Qué te parece la película, Luis? A ver, de las 4 películas que vamos a ver, seguramente sea la más profesional, la que más se acerca a un cine más parecido al que se hacía en Hollywood. Y no es de extrañar porque estamos con un director, John Lee Thompson, que se crió en la escuela de Hitchcock, trabajó con Hitchcock y bueno, y estuvo nominado al Oscar por Los Cañones de Navarone. Dirigió Los Cañones de Navarone, entre otras películas famosas. Entonces, bueno, era un director al que le gustaba mucho lo que había aprendido con Hitchcock, la trama esta del thriller, de la intriga, de los giros de guión. Y además que en esta película demostró una clara influencia, y no lo negó en ningún momento, del giallo. Tenemos al asesino de guantes de cuero. Nos falta un poquito la investigación típica del no profesional en el giallo, pero bueno, él se inspiró bastante en el tipo de asesinatos, en el giallo europeo. Bueno, tiene algunas escenas que fueron en su momento muy célebres, como la del Pincho Moluno, que se hizo muy famosa en el cine. Y bueno, hay una escena que es la de la carrera de coches en las que saltan el puente que se está abriendo, que esa escena la rodaron en real y además con especialistas, y se cargaron un montón de coches e incluso tuvieron que sacar muchas veces a los especialistas del agua porque se llevan al agua. De hecho, en el pueblo en el que la rodaron, dejaron de trabajar todos porque iban a ver cómo rodaban la película y cómo saltaban los coches por el puente. Como dato curioso, es decir que para evitar que el final de la película se filtrase, el final que es bastante sorprendente, lo cambió radicalmente en el último momento. O sea, este final que conocemos es de que lo hizo justo días antes de rodar el final, lo cambió en el guión. Y también decir que la actriz sufrió severas heridas en la cara porque le pegaron con pegamento el látex que se quita. Sí. No voy a contar mucho más, pero que salió bastante jodidilla de la piel porque, claro, en aquel momento se trabajaba con los recursos que se trabajaba y así íbamos, ¿no? Sí. Después también, pues bueno, podemos comentar temas como el tema de que trata, por ejemplo, de identidad y trauma, ¿no? La protagonista no sabe si puede confiar en su propia mente. Clase alta y elitismo, todos pertenecen a un grupo privilegiado. Memoria fragmentada, recurso narrativo que mantiene el misterio. Slasher clásico versus thriller psicológico. Mezcla interesante para comentar, ¿no? Fue una de las películas más caras del slasher temprano, lo que se nota en su producción. La protagonista Melissa Sue Anderson venía de la serie, como hemos dicho, familiar La Casa de la Pradera, lo que sorprendió bastante al público ese cambio. En algunos países se censuraron escenas por su violencia, ¿no? Es una peli que a mí me pareció bastante interesante, esos giros que tiene de guión, en cierta manera, que te deja bastante sorprendido. A mí me pareció una peli bastante bien llevada en cuanto a los giros de guión que hay en la trama, y me pareció bastante interesante. Si no lo habéis visto, pues verdaderamente yo la vería, porque lo que sí que ahora que veo esto lo que veo del fútbol, me hizo gracia la escena del fútbol, porque es como que dejan entrever que este chico del 9, uno de los protagonistas o coprotagonistas, sabe jugar muy bien, ¿no? Pero es que hay una escena muy buena, que es que él va con la pelota corriendo hacia la puerta contraria para marcar un gol, y los contrarios, en lugar de entrarle para quitarle la pelota, parece que lo están acompañando, ¿sabes, Luis? O sea, por los lados hay como
medio mirando qué hace y tal, intentando marcarle a distancia y dices, hombre, pero se supone que tenéis que entrarle, ¿no? Pero claro, entiendo que, claro, igual también es lo que decimos, como tampoco debían saber mucho en esa época de qué iba el fútbol, pues dijeron, mira, vamos a rodar esto, que tenemos que hacerlo, y vamos a hacerlo bien. Pero me ha hecho gracia porque dices, tío, éntrale, un simple aficionado al fútbol sabe distinguir un poco cuando, claro, está rodando, ¿no? Y dices, es que no le entra a nadie, es que lo vigilan a distancia. A mí me hizo gracia esa escena. Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Es peli de los 80, principios de los 80, 81. Y la peli pues está bien, es un slasher, pero no es el típico slasher solo de mata-mata, ¿no? Tiene su qué psicológico, en cierta manera, su terror psicológico, que me pareció muy interesante, la verdad. La Sí, parte... mezcla varias tramas, mezcla un poquito la trama de comedia no, de terror adolescente con el terror psicológico, con un poquito el terror médico también en las partes en las que ella tiene esas Sí. operaciones que le producen esas lagunas mentales de las que no se acuerda luego lo que pasa. Uh-huh. Glenn Sí, que la Ford. hace dudar, ¿no? La hace dudar de sí misma, de si ella es capaz de hacer cosas por lo que está Luego no pasando en recuerdo. el pueblo, básicamente, claro. No, Y la verdad Glenn es que está Ford muy no bien. estuvo nada cómodo durante el rodaje, de hecho Ah, hubo bastantes conflictos con él y el director, ah, no, por sus no le motivos, gustó. tendría, no le apetecía. Y bueno, como dato curioso, sí decir que, fíjate, las 4 películas que vamos a analizar hoy, las 4 tienen en común como momento de terror el ritual de paso de, ¿no? O sea, de paso de la edad o de la graduación en un colegio. Mm, eh, utilizan un poquito ese momento tan especial de la vida de las personas para sí. convertirlo en algo terrorífico. Y sin embargo, las 4 se diferencian en que en cada una de ellas el origen del terror es diferente. Aquí Mm, el tema viene de un problema de amnesia, un accidente, un rechazo social. Luego ya veremos veremos otro tipo teológico, más teológico en otras que vamos a ver. ujú. Otros más psicopáticos en temas de incluso infantiles. Las 4 tienen puntos en común, pero también tienen momentos de diferencia. De diferencia, ¿no? Sí, la verdad es que eso es verdad, ¿no? Tiene, cada una, digamos, tiene su propio estilo. A mí Glenford, pues bueno, sí que no sabía lo de que estuvo incómodo, pero verdaderamente también su presencia, aunque no es una presencia muy directa porque sí que sale en escenas, pero tampoco sale en muchas escenas, también es una cosa que le quieras o no, le da un cierto nivel de calidad, ¿no? A la película. Tener a alguien como Glenn Ford, aunque él no se sintiera muy cómodo con la película por la razón que fuera, supongo porque ya estaba en una edad avanzada, porque ya supongo que no era la estrella que había sido anteriormente. Entonces, claro, participar en este tipo de cine quizás a él no le llenaba, ¿no? Como anteriormente en su carrera. Pero bueno, yo lo que le veo en pantalla a mí me parece muy interesante y me pareció muy bien su interpretación, ¿no? La del grupo de amigos también, ¿no? Este es el actor que digo yo que es que lo he visto en varias películas. Y bueno, en la estética evidentemente ochentera total y ese tipo de problemas de lagunas mentales que tiene la protagonista te mantienen en cierta manera interesado y en vela, ¿no? Por saber qué hay de real, ¿no? En esa situación suya personal. Me Sí, yo parece creo que es una bastante película interesante. más que podemos recomendar bien a la gente que no la haya visto, Sí. así como otras de las que hablamos a nivel anecdótico, o por conocer un poquito el momento histórico del cine, por conocer Uh-huh. otras facetas del cine que no son las que vemos siempre comercialmente. Yo creo que esta es una Uh-huh. película que, aunque no es una película de gran presupuesto, es una película que se puede recomendar bien ver porque a la gente le va a gustar. Uh-huh. Sí, yo creo que sí. La verdad es que la película en sí después se va, digamos, como de... Claro, es también un poco, te lo diría que es un poco también lo que ahora, o sea, fue como la antecesora en cierta manera, siendo de otra manera, ¿no? Pero sería algo así como una versión muy pronta de Destino Final, ¿no? Porque ves a cada uno de los personajes siendo matado, muerto, como queramos llamarlo, de una manera diferente, ¿no? Y sí que es verdad que después sabemos quién lo hace, pero cuando no lo sabes es también esa duda de que estás investigando, ¿no? Porque tú la figura la ves con los guantes,
la ves en las sombras, no sabes si es una chica, es un chico, quién es, ¿no? Y tienes como esa duda, ¿no? Y cada uno, digamos, de estos chicos muere de una manera diferente, o sea, que también es un slasher, pero también tiene algo de Destino Final, o Destino Final tiene algo de esto, más bien, porque esto es del Sí, 81, evidentemente. es de lo que hemos hablado muchas veces, que es bueno conocer estas películas para ver la influencia que han tenido en el cine posterior. Uh-huh. De hecho, salvando las que ya comentabas tú, que eran películas que estaban muy basadas en bestsellers, como pueden ser El Resplandor o como podría ser El Exorcista o Carrie, Uh-huh. lo que era el cine, el guión propio para el cine de terror en Hollywood era bastante deficiente. Llegaron Viernes 13 y Halloween para salvar un poquito esa deficiencia, pero parecían marcar un camino muy fijo que estas películas que vamos a ver hoy, entre otras, rompieron un poquito esa trayectoria tan recta que marcaban el otro tipo de slashers que teníamos, ¿no? Si Uh-huh. bien sí que se dejan influenciar, como ya veremos luego en el asesino de Rosemary, que tiene una influencia muy alta de Halloween, pero Uh-huh. yo creo que luego toda esa vorágine de estas películas con los slasher típicos, sobre Halloween o Viernes 13, con estas menos comerciales, son las que han dado un poquito salida al cine posterior de ya en el año 2000, o en sagas como Uh-huh. Scream o en sagas como Destino Final. Yo creo que tienen una clara referencia marcada a todo este cine anterior y previo. Claro, evidentemente. Ya sabemos que lo hemos hablado muchas veces, que cine original es difícil ver y que todo está influenciado en el pasado, ya sea por unas cosas o por otras, o porque los directores, cuando han sido jóvenes o cuando han empezado a, en cierta manera, eh, tener este amor por el cine, claro, evidentemente todos tienen sus influencias anteriores, ¿no? Y por tanto es normal que podamos ver esas influencias en las pelis, ¿no? Pero yo Vamos creo a... Sí, que es dime. inevitable, ¿eh? Es inevitable porque yo que me dedico a hacer música, ya sabes, pasa también en la música. Al final haces aquello con lo que te educaste de pequeño. Entonces, Sí, sí, has está empezado a claro. ver algo y aquello es lo que Uh-huh. te marca para luego seguir haciendo. Aunque tú le Exacto. pongas tu aporte personal, claro. Sí, tú pones tu, digamos, tu distintivo, pero quieras o no, siempre todo está inspirado de alguna manera, ¿no? Pues estabas hablando tú de la peli que vamos a hablar ahora, básicamente, que es El asesino de Rosemary, porque de hecho es la que está en segunda posición del tema del guión que nos ha dado el ChatGPT. The Prowler sería el título original de esta película de 1981 de 1 hora y 29 minutos que se llama El asesino de Rosemary. Un asesino desconocido, vestido con la indumentaria del ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, acecha en un pequeño pueblo de Nueva Jersey a un grupo de estudiantes que celebran un baile anual de primavera. Joseph Zito es el director de la película, guionizada por Ed Ledward, Neil Barbera o Glenn Leopold, y siendo interpretado entre otros por Vicky Dawson, Christopher Goodman, Lawrence Tierney, Farrell Granger. Cuando vi a Farrell Granger al principio de la película como sheriff del pueblo, cuando vi, yo es aquello que me pasó como la Melissa de la primera película, dije, ¿de qué me suena este señor? Entonces de golpe me vino las pelis pues tipo Extraños en un tren de Hitchcock, que está interpretado por Farley Granger, o La Soga. Entonces dije, hostia, este es Farley Granger. O sea, que tiene su qué, esas películas que quieras o no, van incorporando actores que han tenido su nivel y su carrera, ¿no? Cindy Weintraub, también sale Lisa Dunshit, David Setterhorn o Diane Road, Thornbray o Brian Englund como Paul. La nota, pues la nota es 5,9, baja una décima de la anterior película, siendo la nota más usada el 6 con un 26,4% de los votos. Le sigue el 19,9% que han votado un 7, el 16,4% que han votado un 5 y el 9,6% que han votado un 8. La quinta nota, hay que decirlo, es un 10 con un 7,6% de los votos. ¿Qué te parece la película, Luis? Muy interesante. Quizás su mayor fallo es que es muy fácil adivinar quién es el asesino, Uh-huh. pero la película me parece muy interesante. A ver, estamos ante un director
que fue un director todoterreno. De hecho, esta película le abrió las puertas para que después le contrataran para rodar la cuarta entrega de Viernes 13. Y bueno, imagino que, no sé, creo que ha muerto ya este director. Se habrá encontrado con Chuck Norris esos días en el cielo, Sí, al sí. que le dirigió también en Desaparecido en Acción o en Invasión USA. Quiero decir, era un director absolutamente todoterreno. También dirigió a Dolph Lundgren en Red Scorpion. Hizo un poco de todo. De todo, ¿no? Yo creo que lo más remarcable, y creo que se nota mucho, son los efectos especiales, son los de las muertes. Sí, No eso quizás es lo que me ha gustado más de la película. Me ha sorprendido para bien el tema de las muertes de los personajes y los efectos visuales, ¿no? Porque hay alguna, incluso hay una que la degolla y el degüello se parecen. O sea, dices, bueno, ¿cómo coño han hecho este efecto? Porque dices, tía, está muy bien hecho. Entonces, es esto, ¿no? Está muy bien. Tienes una que la atraviesa en la cabeza con una bayoneta que se ve perfectamente. Sí. Está muy bien cuando la degüellan debajo del agua, también alguna Esa. que vi que salen las burbujitas de aire. De la sangre y tal, sí, la sangre y el aire, ¿no? Por la herida. Hostia, es que está muy bien hecho, por eso te digo. Los efectos eran especiales cuando Tom Savini se empeñó en que todo lo que hiciese en esta película quedase muy, muy real, y quedó tan real que hasta le supuso un problema muy grande, porque en países como Alemania cortaron muchísimas de las escenas hasta destrozar la película y hacerla completamente incomprensible. La gente iba al cine y decía que estaba viendo porque habían cortado la mitad de las muertes y un montón de argumento. Llegaron incluso, fíjate tú, a quitar en Alemania la banda sonora y sustituirla durante el día por pájaros y la noche grillos. O sea, hicieron una película a la que le metieron la tijera por todos los lados. Yo recuerdo haberla visto también en España de chaval, la vi aquí en el cine Vistarama, un cine con una pantalla enorme. La gente gritaba muchísimo. Y aquí la vimos entera, yo la recuerdo perfectamente, no estaba cortada en absoluto. Y esta curioso, muerte, ahora me he acordado, la muerte esta también. las muertes todas, todas están están perfectas. súper bien hechas. O sea, porque me acuerdo que esta creo que es con una especie de... Una horca o algo así. Una horca, como una horca, y hostia, es que la levanta hacia arriba y ves cómo se clava y ves cómo la levanta y piensas, ¿cómo han hecho esto, tío? O sea, muy bien hecho. O sea, que el señor que ha hecho los efectos visuales, ¿cómo es? Tom Savini, ¿me has dicho? Tom Savini era un crack increíble, porque es que te digo, para una peli que tampoco debía tener mucho presupuesto, hostia, es que te hace unas muertes muy creíbles, totalmente. De hecho, él en varias entrevistas reconoció que era su mejor trabajo. Dijo, para mi mejor trabajo, decía, eso eran las muertes de Asesino de los Medios. Puedo entender que diga esto, porque está muy bien. Después también hay algún que otro pequeño también tema de investigación policial, ¿no? El tema del ayudante, sí. Es el que va investigando un poco qué está pasando en el pueblo. Sí, me encantó este personaje, me encantó. O sea, la única escena que sale me encantó, porque el tío, el ayudante llama, porque el sheriff se ha ido de pesca unos días y le llama porque necesita ayuda, necesita hablar con él, y el tío se lo pasa por los forros cojones, que le dice, sí, ahora voy a buscarlo. Y el tío deja el teléfono aquí encima, se pone a hacer el solitario, se pone a pasar de todo, hace ruido con esas puertas que hay así poco giratorias o movibles para que vea o oiga que se va y que vuelve. Y el tío se sienta, pues no lo he encontrado. Y el tío no se ha movido la puta silla. O sea, es que me pareció, me reí, claro, pero me dije, hostia, qué bien, tío, el personaje este me encantó. Bueno, los personajes en general me gusta. Aquí está Farley Granger ya un poquito mayorcito, la verdad. El tema de los asesinatos, empezando por este, que es el del principio, ¿no? De la pareja con la horca también. Me pareció también muy fuerte, muy potente. Y bueno, de hecho, empieza también con la, ¿cómo se llama esto? Con la carta, ¿no? Que hemos enseñado hace un momento, ¿no? Que es la carta de una novia que habla con su novio que está en la Segunda Guerra Mundial, creo que es, pero que también, o sea, que básicamente seguramente hubo cartas de este estilo donde la chica lo deja, ¿no?
con el chico que está allá porque no sabe ni si volverá, si no sabe ni cuándo. Y eso parece que es como la espoleta, ¿no?, de la película. Y es el principio, y me pareció muy bien. De hecho, no sé si decirte que es la película que más me ha gustado de todas. Mira que en general me han gustado todas, algunas más que otras. La escena está también... Sí que es verdad que hay una escena aquí donde, digamos que supongo que porque lo pone el guión, hay un personaje al que no matan, porque mira que se carga todo Cristo, pero a un personaje que de hecho sale en la pantalla ahora, no se lo carga. Y dices, hostia, pues bueno, está bien, pero es lo que decimos, que la peli, y ahí está con la horca y todo eso, la peli está muy bien hecha. O sea, tiene una factura aparte del principio, el baile, el vestuario del baile, todo eso me pareció muy bien ambientado para la época, porque te está contando, creo que es el año 1945 y después pasará, no sé si 20 años más tarde, ¿no? O sea que me pareció muy interesante en diversos aspectos, ¿no? Mira, sin embargo, muchos críticos Uh-huh. la machacaron por el guionista, porque el guionista era Neil Barbera, que era el hijo del famoso Hanna, Hanna no, y Joseph Barbera. Eso es, Hanna-Barbera, ¿no? De los los creadores de los dibujos, Picapiedra de Scooby-Doo. los Picapiedra y todo eso, sí, sí. Eso es. Entonces muchos críticos dijeron que parecía un guión sacado de un capítulo de Scooby-Doo y tal, bueno, por atacarle un poquito por Bueno, la descendencia, por los padres que tenía, ¿no? ya, Yo, ya te digo, esa es para mí, como. el único fallo que le veo es que es muy facilito saber quién es el asesino, por lo menos a mí me ha resultado muy Sí. fácil. Y yo suelo ser bastante torpe para esas cosas. Uh-huh. Pero por lo demás, la película me parece perfecta. Ya te digo que yo cuando la vi en el cine de chaval, la gente gritaba con las muertes que no veas cómo gritaban en el cine. No, no me extraña tampoco. Nos dice, es considerado uno de los slashers más violentos y explícitos de los 80. Destaca por sus efectos prácticos extremadamente realistas, obra de Tom Savini, como hemos dicho. Representa el lado más oscuro y visceral del slasher clásico sin apenas humor. Elementos clave, trama del pasado. El origen del asesino está ligado a la guerra. Venganza, motivación clásica, pero muy marcada aquí. Violencia gráfica, entre comillas, cómo mata, es casi más importante que, entre comillas, quién es. Ambiente opresivo, pueblo pequeño más celebración igual a contraste inquietante. Muchas escenas fueron censuradas o recortadas en varios países, como decías tú, por su brutalidad. La famosa escena de la piscina es considerada una de las más impactantes del slasher. Tom Savini llevó los efectos a un nivel tan alto que influyó en el género durante años. Es evidente. Cumpleaños Mortal, que es la que hemos hablado antes, es más misterio psicológico y esta película es más gore y violencia explícita. Pero es lo que digo, me pareció una película muy bien llevada, muy bien guionizada. Sí que es verdad que lo que dices tú, el tema pero las muertes son brutales, las muertes son espectaculares. Cada muerte es espectacular y me pareció pues muy interesante. Incluso la muerte final, digamos, porque evidentemente ya sabéis como que habitualmente las pelis americanas tienen happy ending, la muerte final con esa escopeta recortada, el efecto visual es espectacular. Es un poquito lo que da nombre al splatter. Los ingleses llaman el splatter, que es el plus, el Pues salpicón. me pareció espectacular. O sea, brutal. Sí, es el momento más gore, creo yo, de toda la película. Y mira que los Sí, tiene. creo. Sí, pero supongo que también es un poco inesperado por cómo ocurre al final, que no te esperas que sea esa explosión de vísceras por ahí volando, ¿no? Y cerebros. Y la verdad es que me pareció una peli, ya te digo, muy interesante y no sabría decirte, entre las dos que hemos hablado, cuál de las dos me gusta más, porque esta verdaderamente me pareció muy interesante de Yo ver creo y que las que... dos son buenas películas. Y el Sí, cumpleaños son diferentes, claro. mortal es más un thriller psicológico. Esta es mucho más física, mucho más. Uh-huh. Aquella, incluso el origen de la maldad en aquella es mucho más psicológico, más psiquiátrico, Uh-huh. salvando la sorpresa final esa que tiene. Aquí es puramente físico, es decir, es que Visceral, eso es totalmente. un soldado al que le ha dejado la novia, que se queda traumado. Uh-huh. Tampoco hay una explicación muy clara del por qué No, una vez ya ha matado a su novia la primera vez,
cuando se vuelve a generar el baile de graduación y todo, le vuelve a dar por el mismo punto. Pero bueno, yo creo que tampoco es importante porque, como bien decía por ahí ChatGPT, Sí. lo importante de la película son las muertes. Sí, es verdad que también hay como en el tema de la casa del señor que tampoco aparece demasiado, que es el señor mayor que se dedica a mirar a las chicas jóvenes por la ventana, que un poco más le da un parraque porque una se desnuda, se abre la bata delante de él, que está mirando desde la otra calle, del otro lado de la calle. Cuando entran allí encuentran como fotos, encuentran como un diario, como si la otra protagonista estuviera ligada de alguna manera, al menos es lo que me parece a mí, a la novia, ¿no? Como si fuera, entre comillas, descendencia de alguna manera. No sé, o que le recordaba quizás por la manera Sí, como era ella, quizás era más eso, ¿no? No sé. yo creo que un poquito esos agujeros que hay en el guión, o esas cosas que no quedan tan claras, son por las que le atacaron al guionista y le dijeron Ya, que parecía un capítulo de Scooby-Doo. Por esas ya, lo que cosas. pasa es que es lo que decimos, es una peli del 81, tampoco no sé qué es, si no sé, que estaban viendo El Exorcista o otra película de otro nivel, pero para la película que es, para mí, me pareció más que honrosa, ¿no? Igual que Sí, la que vamos a hablar ahora. Sí, para dime. hacer un slasher es muy bueno. Sí. Después vamos a hablar, estamos de cumpleaños. Estamos de cumpleaños, oye. Las películas se llamaban así. De hecho, el ChatGPT, porque he tenido una mera y amena discusión con el ChatGPT, me ha dicho que la siguiente película que vamos a hablar después, con ese nombre hay muchas películas de terror y que no tenía claro a cuál me refería, hasta que al final he puesto quién era el director. Entonces me ha dicho, esta, vale, y tal, pero pues claro, es que los nombres se repiten y aquí pasa lo mismo. Cumpleaños sangriento, el otro cumpleaños mortal. O sea que básicamente son cosas muy parecidas, ¿no? Lo que Película pasa es que Bloody. en Dime. inglés, sí, en inglés esta sí era cumpleaños sangriento porque era Bloody Birthday, Bloody pero Brother. Sí, la pero otra era Happy Birthday sí, to Me en inglés. es Feliz diferente, cumpleaños para claro. mí. Y Exacto. aquí en España la llamaban cumpleaños mortal. Sí. 1 hora y 25 minutos, más de 18 años y también al mismo año, 1981. Tres niños nacen durante un eclipse de sol. 10 años después comienzan a asesinar a las personas que los rodean, incluso sus familiares. Te tengo que decir que me ha dejado un poco traumado el tema de los niños, ¿eh? Ahora después lo veremos. Director Ed Hahn, guionista Ed Hahn y Barry Pearson, y después el trío calavera de niños, Melinda Cordell, Lori Lettin, Julie Brown, Joe Penny. Joe Penny, Joe Penny también lo he visto en alguna serie, ahora no me acuerdo cuál. Bert Kramer, Casey Martel, que es Timmy, ¿no? Es uno de los niños. Este también ha tenido una mínima carrera, digámoslo así, cinematográficamente hablando. José Ferrer, también es conocido, Andrew Freeman, Susan Strasberg. La nota que tiene la película, pues 5,7, vamos bajando. Hemos bajado del 6 al 5,9, 5,7, de 6.300 votos, tiene la nota más usada el 6, con un 26,7% de los votos, que sea el 5 en los 7 seguramente. La segunda nota baja un poquito la nota, 19,4, un 7, un 18,5 y un 4. Claro, el 5 y el 4 es lo que hace que baje un poquito la nota. El 4 es la cuarta nota más usada con un 8,9, solo 9 décimas más que el 8, que tiene un 8% de los votos. ¿Qué te parece la película, Luis? A ver, estamos ante un director con una carrera bastante breve e irregular, porque empezó a dirigir allá por finales de los 70 y hizo poquitas películas, algún documental, le gustaba mucho la ciencia ficción. Lo último que hizo desde el 77 fue hasta el 88 y luego en el 88 se retiró completamente de la dirección de cine, se dedicó a cuidar a su familia y a temas financieros y luego en el 2014 decidió volver con otra película. No tiene mucha trayectoria profesional, es bastante breve. Es un director que se maneja un poquito en el cine de explotación, es decir, no importa mucho el argumento, lo que importa es ser impactante para atraer al público y bueno, y bastante lo que podríamos llamar el suspense lúdico, ¿no? Es una película que
No te explica mucho el porqué de las cosas, te da una explicación muy ligera, muy liviana, muy por encima. Lo que importa es, así como en la otra lo que importaba era las muertes, aquí lo que importa es que los niños son monstruos y punto. No hay más. Evidentemente, ya te digo yo, que a los niños, pobrecito mío, pobre angelito mío, qué mal se lo hacen pasar a este chico. Serían bullies, pero en extremo, los niños, ¿eh? Porque no es que, una cosa es que seas bully, la otra es que intentes matarlo siempre. Es que este chico lo intentan matar de no sé cuántas veces, incluido con una manguera de regar el jardín, que la hermana se da cuenta porque se le va moviendo y dice, pero ¿qué pasa aquí? Y cuando va a verlo, ve que están ahogándolo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que es una película que, bueno, una peli en general, ¿no? Es una cosa que dices, oye, a mi hermano le pasa algo con este niño que lleva la pistola y le meto al niño 2 guantazos que le giro la cabeza, pero vamos, 360 grados. Pero bueno, que claro, esa película no puedes hacerlo, los niños son muy inteligentes, siempre tienen una salida a los problemas que causan. Entonces, también hay que decir que los adultos son un poco tontos, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh? Se fían mucho de los niños, se creen todo lo que les dicen y todo eso, ¿no? Pero los niños me encantan, los 3 niños, sobre todo la niña. La niña la encuentro quizás el personaje más maquiavélico, ¿no? Y tan maquiavélico, porque Y tan el maquiavélico. negocio que se monta con el agujero que hacen en el armario para que los otros le vean desnuda a su hermana. Tela marinera, la empresaria maléfica de esa niña que ya tan pequeña tiene la mente tan sucia que dice, mis amigos están locos por ver a mi hermana en bolas con el novio, pues oye, le hago un agujero al armario de su Y cobro. habitación y a partir de ahí, pues cobro un dinero y tal. La escena también del mata hormigas, ¿no? Pues Anne es hormiga y Poison es veneno. Lo del tema del pastel, ¿no? Que lo hace uno de los chicos para que la otra la tomen por loca, ¿no? Pero está tan bien hecha la escena que al final te vas creyendo que verdaderamente en esa manguera de crema hay veneno, ¿no? Para ratas. O sea, que es que está muy bien. Eso sí, me ha parecido una peli muy interesante por eso, ¿no? Porque los niños son creíbles, evidentemente es lo que digo. Es una peli de los 80. Hay que tener siempre el ojo clínico de ver las cosas como son con la época que se hicieron, ¿no? Pero me pareció una peli bastante interesante. Los adultos, pues los actores trabajan muy bien. Me encanta lo de la niña con la flecha, el agujero, la flecha, el arco. Me encantó. Bueno, me encantó. A su hermana no le encantó tanto. Ya te lo digo ahora. No le gustó nada. Me encantó lo de la hermana, o sea, lo de la flecha esta que ella hace ruido al lado del agujero para que la hermana mire, ponga el ojo ahí. Me pareció Es que es muy de una japuta. mala leche. Es muy japuta. Sí, no, eso es de hija puta total. O sea, me pareció de maléfica total. O sea, eso es ya de lo más ruin que te puedes encontrar, ¿eh? Tiene un álbum de fotos en el que va recoleccionando todos los asesinatos que hacen, los va pegando ahí. Es verdad, se iba pegando la foto ahí en el álbum que tiene ahí, ¿no? Hostia, está muy bien hecho. Y el tema, pues ya digo, el tema bueno, es también la típica película ochentera de niños también, aunque aquí en lugar de aventura es terror, ¿no? Pero tiene ese aire, ¿no? De peli ochentera de esa época. Sí, yo creo que se balancea mucho entre el intento de ser cine comercial o cine de calidad y la explotación, porque Sí. peca mucho de explotación. De hecho, se le criticó mucho la escena del desnudo de Julie Brown, que decían que era un desnudo gratuito, que era innecesario, que era muy larga, que la tienen topless allí bailando un montón de tiempo, que no. Pero bueno, a ver, eso al final es atraer al público. Sabes que vas a hacer que la gente hable y la gente va a ir a verlo. También juega mucho con mezclar antiguas estrellas del cine como son Susan Strasberg o José Ferrer, que había estado, no sé, estuvo nominado, fue ganador del Oscar, creo. José Ferrer ganó un Oscar. Y con futuras estrellas que iban a ser luego algunos de estos chavalillos, ¿no? El chaval este sí tuvo un poquito más de futuro. La cría hizo alguna cosilla, pero luego se
se separó del mundo del cine, decidió no dedicarse. Ujú. Pero una película interesante, sin un gran argumento, bastante No. impactante visualmente porque son precisamente tres niños los monstruos, pero verdaderos monstruos. Ujú. Y bueno, y con un final bastante curioso también. Ujú. Sí, nos dice, rompe con el slasher típico, porque los asesinos son los niños, mezcla terror con un casi tono incómodo por lo inocente de los protagonistas, inocente entre comillas. Tiene momentos que rozan lo perturbador más que lo sangriento. También nos dice temas y elementos clave. El mal desde la infancia, ¿se nace o se hace? Ausencia de empatía, los niños no sienten culpa. Astrología, destino de eclipse como explicación oscura. Subversión de la inocencia, lo más inquietante de la película. Es una de las primeras pelis que exploran el concepto de niños asesinos en plan slasher. Fue polémica por mostrar violencia protagonizada por menores. Con el tiempo se convirtió en una película de culto dentro del terror ochentero. Digamos que la comparativa entre las que hemos hablado, pues Cumpleaños Mortal, por ejemplo, misterio psicológico, El asesino de Rosemary, gore extremo, y Cumpleaños Sangriento, concepto perturbador, por ser los niños, ¿no? Aquí, en cierta manera, no es exactamente esto, pero también sería un poco referencia, porque la de ¿quién puede matar a un niño? ¿De Serrador es anterior o Sí, posterior? es del 70 y algo. Es Es posterior, del la de, 70 la y poco. de Chicho. La de Chicho es posterior. No, digo porque no. No, Porque la de Chicho bueno, es anterior. La por de, eso te digo. sí, esta es posterior. Por eso te digo que de alguna manera quizás también puede ser una inspiración, ¿no? Porque lo de Chicho con los niños también es esto, ¿no? O sea, son niños que tienen la maldad dentro, ¿no? Que no sienten empatía, no sienten ningún tipo de rencor, no rencor, ningún sitio, o sea, no tienen la culpa, ¿no? O sea, ellos hacen lo que hacen, no tienen sentimiento de culpa. Me pareció muy parecido, por eso te digo, lo de la comparativa con la película de Chicho y Iván Serrados, que si alguien no la ha visto, que por favor lo haga, porque es Es una posible que película. tenga una influencia. Nadie sabe qué película pudo ver este director antes de escribir este Claro, guión. seguramente. También es cierto que la de Chicho está basada en una novela, igual también la novela pudo caer en manos del director. Podría ser que se basara libremente en la novela, ¿no? De cierta Sí, manera. coges la idea. Me encantó la escena de la niña al final. Sí, sí, voy a ser todo lo que tú quieras, mamá, voy a ser una buena niña, ¿no? Y está jugando con el gato de un camión. Y dices, ¿qué hace jugando con el gato de un camión? Después, cuando se alejan ellos, ves lo que pasa con el camión y sobre todo con el camionero. Pero bueno, es igual. Ese es un detalle que la gente que la vea ya lo va a ver, ¿no? Y el tema que digo es que están intentando cargarse al niño toda la puñetera película, de una manera o de otra. O sea, me hizo mucha gracia, alguna escena un poco graciosa, ¿no? Porque a veces dices, hostia, es un poco. En algún momento puede ser un poco risible alguna cosa, pero es normal, esos años 80 es diferente, ¿no? Aquí también, ¿no? Cuando encuentra el cadáver de la maestra, ¿no? Esta de aquí, o sea, está muy bien hecha, me pareció bastante interesante y diferente. Y también, pues eso que decimos, son, al ser niños, los que cometen los crímenes y los que generan violencia contra los adultos, pues es diferente, ¿no? Y quizás por eso tenga un tono especial y diferente. Y pues si no tienes nada más que añadir, amigo, nos Vamos a la siguiente. iremos a la siguiente, que es la última, que a mí quizás es la que menos me ha convencido y seguramente ahora me dirás las razones por las cuales me he convencido menos, sobre todo por el tema quizás del presupuesto. Vamos con la última película de las 4 que hablábamos. En este caso en España se llamó Lucifer. Se llamó Lucifer, en inglés se llama Fear No Evil, algo así como no tener miedo al demonio. Un estudiante de instituto resulta ser la personificación de Lucifer. Dos arcángeles en forma humana, como mujeres, se enfrentan a él. Dirección y guionista Frank La Loggia. Y después, pues intérpretes Stefan Angrin como Andrew Williams, Elizabeth Hoffman como Mijail, Catherine Rowe
McAllen, Fran Birney, Daniel Eden, Barry Cooper, Jack Holland, Alice Sachs, Paul Haber o Roslyn Gugino. La nota, pues esta sí que la han suspendido, un 4,7 de media de 2.000 votos, siendo la nota más usada el 5 con un 16,3% de los votos, el 4 es la siguiente, muy cerca del 5 con un 15,8% de los votos, la tercera sería el 3 y el 6 empatados a 12,2%, no, la tercera sería el 1. La tercera sería el 1 con un 13,2% de los votos y la cuarta sería la que está empatada entre el 3 y el 6 con un 12,2% de los votos. ¿Tú entiendes las notas negativas o más negativas de la película? Sí, quizás sea la que más flojea, la que más cojea, pero también es lo que comentabas tú, es debido al presupuesto. Fran Laloya era un director que no quería bajo ningún concepto verse sometido a los grandes estudios y carecía de presupuesto y consiguió sacar adelante la película con dinero de amigos y familiares. Entonces, bueno, al final esto se ve. Se nota. Lo hacía todo. Quiero decir, dirigió, escribió, produjo, compuso la música y hasta incluso hace algún papelillo por ahí secundario. Entonces, pues es un poquito una película de manufactura, ¿no? Hecha de forma artesanal y se ve mucho en los efectos especiales que es muy artesanal. Esto estaría quizás en la zona del anterior directo que hicimos de cine trash, en cierta manera. No, yo por creo el que presupuesto, digo, por el presupuesto y porque todo está hecho de manera una serie B muy B. El trash es un cine más cutre. Para la semana que viene te tengo la semana que viene no para la 15, siguiente, ¿no? 15. Te tengo preparada una de trash, pero bien. Joder, macho. Vale. Sí. Te va a gustar esa. A ver, lo que tiene de bueno esta película, por sumarle algo, es que el asistente de dirección fue Joel Cohen, el de los hermanos Cohen, director de Fargo. Sí. Se empezó a formar como asistente de edición en esta película y también asistió a Sam Raimi en, ¿cómo se llamaba aquí? Devil, no me acuerdo cómo se llamaba aquí. Sí, Evil Dead, ¿no? Eso, Evil Dead. Entonces, bueno, pues aprendió mucho de cine gracias a trabajar en estas peliculillas. Bueno, le dieron el premio, tuvo el premio en Saturn a la mejor película de bajo presupuesto, que ya iban por ahí, ¿no? En 1982. Fue bastante polémica porque, claro, para aquella época lo consideraron una película homoerótica. Hubo quien decía que era homofóbica porque trataba la homosexualidad desde una visión despectiva. Hubo quien decía que no, que era homoerótica. Lo cierto es que Fran Laloya era homosexual y lo era abiertamente, no tenía ningún problema en reconocerlo. Con lo cual yo creo que es más bien un interés. Homoerótica, ¿no? ¿Sería? Sí, más bien una... Pero bueno, le achacaban que identificase la homosexualidad con el diablo. Sin embargo, la otra parte decían que no era eso, que lo que estaba identificando con el diablo era la represión sexual. Bueno, son debates psicológicos que se montan de una película que de verdad yo no creo que tenía ninguna intención de montar ese debate sociológico. Pero bueno, se montan. Sí, no creo tampoco que tuviera la intención el director de que la gente empezara a pensar esas cosas, ¿no? Básicamente. No, yo creo simplemente que como era homosexual, metió 2 o 3 escenas en las que, bueno, se le ve el beso de los dos, del acosador y tal, un poquito más, y bueno, pues no tenía preparados en meter esas escenas y las metió. Y luego ya a partir de ahí pues, se monta todo. Bueno, también se ven escenas de sexo heterosexual, en la película. Sí. No, de hecho es una película más heterosexual que homosexual. Claro, es que tampoco es que, no sé, yo no le veo. Pero bueno, como no era muy típico en aquella época que apareciese en escenas el beso, por ejemplo, el beso en la ducha, claro. La gente centró mucho la atención en esa cosa que es tan insignificante. Pero bueno. Sí, el desnudo masculino, que tampoco era muy habitual tampoco en ese tiempo, era más el femenino que el masculino. Eso es. Claro.
en la ducha, varios hombres, claro, entonces eso pues como que quizás molesta un poco, ¿no? Nos Pero bueno, dice, no le funcionó mal, sí, porque recaudó 3,5 millones de dólares, teniendo en cuenta que solo se pudo estrenar en un 35% del país porque no tuvo una gran distribución en Estados Unidos. Al ser claro, pero independiente, 3,5 millones, ¿cuánto le costó esta película? Debió costar muy poco. le costó Si muy costó poco porque ya te digo que uno, lo hizo con dinero prestado. O sea si costó, no, ni 1 millón, igual lo hizo con 100.000 dólares o medio millón, como mucho. O sea que, vamos, que la gente que le dejó pasta se la devolvió seguramente con intereses. No es un slasher puro, mezcla terror religioso con más sobrenatural, más instituto. Tiene un tono más extraño, simbólico y casi onírico. Juega con la idea de la reencarnación del mal en un entorno cotidiano. El bien versus el mal son los temas que trata, conflicto clásico pero llevado al terreno juvenil, religión y mitología, ángeles, Lucifer, destino, identidad oculta, el protagonista que no es lo que parece, ambiente inquietante, más raro que explícitamente violento. También se conoce simplemente como Lucifer en algunos países, fue parte de la obra de películas inspiradas por el éxito del Exorcista, es considerada una película de culto por lo extraño y diferente dentro del terror de los 80. Digamos que, como un resumen de lo que serían las pelis que hemos hablado, Cumpleaños Mortal sería un misterio psicológico, El asesino de Rosemary un slasher gore extremo, Un cumpleaños sangriento sería Niños asesinos perturbadores y Lucifer terror sobrenatural religioso. Yo ya te digo que en principio quizás por el presupuesto, quizás claro, los efectos especiales me han parecido pues, un poco cutres. Quizás por el tema. Me parece que es la que menos me gusta de todas. yo creo que el guión además resulta un poco lento. Quizás por eso también Sí. te digo que como que se me hizo pesado, ¿no? Y quizás el protagonista, que es aquí el chico que hace Lucifer, me pareció muy sobreactuado, por eso que tú dices, ¿no? Pues que claro, supongo que todos los elementos de la película estaban al mismo nivel en cuanto al presupuesto, ¿no? Claro, si hubieses tenido un presupuesto más grande, pues igual hubieses podido contratar a algún actor más bueno, ¿no? Pero me pareció, pues bueno, una peli que sí, que la puedes ver. Yo es lo que digo. ¿Recomendar ver esta peli? Pues sí, se puede ver, pero yo antes recomendaría los dos cumpleaños, tanto el Mortal como el Sangriento, incluso el Asesino de Rosemary, ¿no? Sí, son mejores películas, pero bueno, si alguien quiere tener una visión un poquito de un cine diferente que escapó del slasher Sí. en aquel momento, Uh-huh. que, bueno, igual un poquito con una influencia bastante notable de la profecía, Uh-huh. pues, Sí, bueno, puede ser interesante. Es decir, que para pasar un ratito, una tarde, puede ser interesante. Te coges un cacharro de palomitas, una Coca-Cola y te la ves. sí. A ver. Y si No es quieres muy hacer larga, se deja es fácil. y si quieres hacer un maratón y quieres ver las 4 pelis, pues también, oye, pues te pillas ya no uno, te pillas varios, o pides un lo que sea en el McDonald's y ya te pasas toda la tarde y la noche viendo pelis de estas. Mejor empezar por esta, porque así vas increciendo. Sí, sí. Está bien, pero las otras son mejores, por tanto, yo iría y acabaría con El asesino de Rosemary, quizás, y los dos cumpleaños miraría seguidos. Pero me han parecido pelis interesantes, diferentes, interesantes, lo que decimos, son pelis pues, de poco presupuesto en general, pero de un inicio de la década de los 80, ¿no? Un inicio de la década de lo que era el cine de terror en América, ¿no? Y eso, quieras o no, pues también es interesante de conocer, ¿no? Porque no, gente de a pie, tú porque eres un experto, pero a gente de a pie como yo, pues hombre, no tenemos tanto, ¿sabes? Bagaje cinematográfico en serie B, pues no tenemos tanto. Entonces, pues ya está bien que nos vayas trayendo estas pelis, porque así las conocemos, conocemos bastante el guiallo italiano, todo este tipo de cine que nos interesa. Estaba pensando también que un día podríamos hacer, no sé si lo hemos hecho algún especial de cine de terror español, no de directores, en general, de cine de terror español, no sé si hemos hecho así No, así como como cine terror español, no. Lo que pasa es que hemos aquí hecho habría mucho que hablar. directores. Claro, Tenemos décadas de hacer. claro. Sí, sí. No, bueno, eso ya lo haremos, pero yo te digo por si te lo quieres Hicimos, apuntar para un futuro. hicimos el de la Fantastic Factory, que es un Sí. poquito finales de los 90, Mm, 2000. Hemos visto ¿verdad? bastantes directores de los 70, 80. Mm, Mm.
Mira, Sí, por pero ejemplo, se están editando otra vez, reeditando en Blu-ray con un mm, libreto y una edición de estas de así en plan lujo, las de mm, Amando Gosterio, las del terror ciego, las de los templarios zombies. pues seguramente fue un tema nuestro que lo pusimos en el directo y alguien lo vio y dijo, hostia, pues a ver si las encuentro, a ver si las reedito otra vez. Hay, hay, Estaría por ahí, bien. hay por ahí dos o tres distribuidoras que se dedican a reeditar Mm, este tipo de películas. Yo es que lo suelo mirar todas las semanas a ver qué es lo que sacan en ediciones de esto y tal. Y vi que ujú. estaban sacando las del terror ciego. Otra Sí, vez. pues estado bien también que os han sacado, supongo que las habrá en Blu-ray, pero las dos pelis que hizo Chicho, tanto la de, que yo la tengo, la de ¿Quién puede matar a un niño? La tengo. Y la La, residencia. la, la residencia no la tengo, creo. Yo Pero las que tengo en estaría bien DVD. que sacaran un pack de las dos. Porque es una lástima lo que decimos, ¿no? Lo que dijimos en el programa, ¿no? De que no se dedicara más a hacer cine porque, hostia, las dos pelis estaban muy bien hechas, ¿eh? Sí, 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 como director de cine prometía mucho. Lo que pasa es que, bueno, a él le tiraba la televisión y se quedó en la Claro, televisión. Pero está como claro. director de cine Bueno, prometía mucho. También es cierto que, bueno, igual después hubiese empezado a decaer, porque hay muchos directores a los que les pasa, por no decir que a ya. todos, que tienen un momento de sube, sube, sube y luego empiezan a bajar. Igual también Mm, eso de quedarse en el momento cumbre de su trayectoria cinematográfica le ha ayudado mucho a que lo recuerden como un gran director, porque después no lo ha sí. estropeado. Por ejemplo, Almodóvar está estropeando completamente su carrera Mm. cinematográfica, por mucho de que siga teniendo seguidores. Siempre los va a tener porque ya los ha hecho durante su carrera, pero sí que es verdad que, bueno, las últimas pelis, yo la última, por ejemplo, no la he visto, pero bueno, ya la veré más adelante, cuando esté en alguna plataforma le echaré un ojo. Yo las últimas Pues, que vi de él me aburrieron mucho, me aburrí mucho. bueno, Se pues pone está claro. sentimental, profundo, intenso Bueno, es la y edad, aburre mucho. es la edad, es la edad, ya llega una edad que te pone sentimental, eso sí es de fácil. Pues bueno, Luis, lo dicho, que para dentro de 15 días, tema trash. Sí, tenemos la productora más grotesca, políticamente incorrecta, atrevida Lo seguimos en Estados Unidos, ¿eh? Vamos a ver 4 películas de la Tengo miedo, troma. ¿eh? La Tengo troma. miedo. Yo tuve una etapa Troma hace muchos años. Sí, Pues todo el no mundo me tiene acuerdo. una trama. Bueno, Troma era también lo del Vengador Tóxico, ¿no? Supongo. Sí, pero ¿Era? bueno, el Vagador Tóxico la vamos a dejar aparte porque es su Vale. obra cumbre por la que todo el mundo la conoce. Vamos a ver cuatro películas muy diferentes. Vamos a ver una comedia adolescente, vamos a ver una de terror, vamos a ver una película que tiende a ser más seria, que es sobre un antiguo veterano de guerra. Y la última, vamos a ver una adaptación que hicieron de Romeo y Julieta. Cuando te ríes, Luis, No, me es que haces ya un hasta el nombre poco es bueno, de. porque Tengo miedo, el tengo nombre, miedo. el nombre era Tromeo y Julieta, era el nombre de la. Romeo y Julieta, este Romeo y espectacular. Julieta. Ya con el título ya promete totalmente. Bueno, por eso será dentro de 15 días. Este jueves que de la otra semana no, que tendremos cine clásico, la siguiente, dentro de 15 días, que será ya pasado Semana Santa. O sea que ya podemos ponernos otra vez a hablar de este tipo de pelis, ¿no? Pues lo de siempre, una horita justita, hemos hecho ahora las 4 pelis. Si tuvieras que elegir una de las 4 para recomendar una de las 4, ¿cuál elegirías si puedes? Cumpleaños mortal. La Ujú. de Melissa Sue Anderson con Glenn Sí, Ford. Es sí. obviamente la mejor película. Seguramente sería esta y quizás también la otra que yo, porque sabe gente que también la he conocido en sus etapas buenas, sería la del asesino de Rosemary. Me pareció también una peli bastante interesante, siguiendo esa estela un poquito de pelis anteriores que ya traían un tío que no sabías quién era y que iba matando gente, ¿no? Básicamente. Pues nada, lo dicho, gracias a la gente que ha estado por el directo. Nosotros con Luis siempre hacemos una horita y 5, más o menos, porque aparte así nos hace muy tarde y podemos preparar la cena, porque hoy hay que cenar, si no mal. Y lo dicho, nos vemos dentro de 15 días, amigo Luis.
Y hablaremos de, pues en este caso, La Troma. Hablaremos de 4 películas de la productora La Troma, que eso sí que va a ser, vamos, traumático. Mira, hablando con troma traumático para mí. Pero bueno, siempre nos lo pasamos bien. Nosotros elegimos las pelis, pues nos lo pasamos bien, viendo pelis y Con la pasando. troma te lo pasas genial, ¿eh? Con las películas de la troma te lo pasas muy bien. Exactamente. Pues nada, Luis, gracias por estar aquí con nosotros. A Nos vosotros. vemos dentro de 15 días. Nosotros volvemos mañana a las 9 de la noche, en este caso, porque teníamos que hacerlo ayer, pues no pudimos, con un directo de cine de acción. Hablaremos de Speed, de la película de Keanu Reeves, hablaremos de Sicario, película de Emily Blunt con Josh Brolin y compañía. Y la tercera, ahora no me acordaré cuál es, pero que básicamente es cine de acción, de pura acción. Pues nada, hasta mañana, pasadlo bien. Los que veáis el directo ahora subido o estáis ahora aquí o vais a verlo, gracias por visionar. Y bueno, seguid a Luis Oraga en sus canales de YouTube y TikTok y otras redes sociales que tiene de todo. Y nos volvemos a ver, pues lo dicho, dentro de 15 días. Chao, chao, Eso es. amigos. Chao. Chao. Chao.